Al aire. Muy buen día. Bienvenidos a las jornadas de capacitación a distancia este jueves 28 de mayo del año 2020, en donde tendremos el tema Tips para identificar los casos de violencia doméstica, guía de respuesta en el caso de violencia en el hogar, misma que estará a cargo de la doctora Mirnaelia García Barrera, a quien tengo el gusto de saludar y presentar en esta mañana. Gracias. Quien es coordinadora de la Unidad de Prevención, Investigación y Combate de la Violencia de Género del Poder Judicial del Estado. Para conocer respecto de su trayectoria, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria. Ella es doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrática de esta misma facultad y maestra emérita de la Universidad de Monterrey, catedrática dentro del Instituto de la Judicatura del Estado, y también es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, CONACYT. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias para el Pleno del Consejo de la Judicatura, el señor presidente y los consejeros, y en especial a quien me invitó, que es el maestro Antonio Rafael Torres. A todo el personal del Instituto de la Judicatura por estas videoconferencias que están realizando y que he tenido la oportunidad de seguirlas. Vamos a ver esta mañana violencia en el hogar, cómo identificarla, reglas para evitarla. Bueno, aquí está la publicidad que amablemente se giró y se proporcionó para todas y todos. Saludo cordialmente a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y además que bueno, esto ojalá que nos sirva mucho de reflexión. Miren los temas que vamos a ver en esta gran oportunidad de reflexionar sobre este tema. Primeramente voy a hablar de las 3 grandes pandemias que estamos viviendo en la actualidad. Una, la que todas y todos conocemos, que es la del COVID-19. 2, el incremento. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud alertó que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en un 600% en estas cuarentenas a nivel mundial. La pandemia es este incremento de la violencia en contra de las mujeres y de la violencia familiar que se ha presentado. Pero además, en marzo del 20 y nos vamos a abril y vamos a ver cómo se va presentando la violencia familiar, la distribución por municipios, las violaciones y su historial, la distribución también por municipios, para llegar a poder revisar la violencia familiar en el Código Civil, que está tipificada y está regulada en el artículo 323 bis, como que se considera la conducta o acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a someter, controlar, agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato, de parentesco, por consanguinidad en línea recta, ascendiente, descendiente, sin limitación de grado, pariente, colateral, consanguíneo, etc. Y así vemos los tipos que son psicológica, física, sexual, patrimonial y económica. La vamos a ver más adelante y con una mejor presentación. Así también observamos el Código Penal de nuestro Estado en el artículo 287 bis, que comete el delito de violencia familiar, y ya nos explica
con quién lo debe de cometer, cuáles son los elementos del tipo, que también los tipos de violencia son psicoemocional, física, sexual, patrimonial y económica, y se equipara a la violencia familiar y nos dicen las sanciones, etc. Pero déjenme analizar que los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y hay uno o dos en especial, pero vamos a ver el 5, que es este compromiso transversal e internacional para eliminar la desigualdad. El 10, la reducción de las desigualdades, pero el 5 es la búsqueda del objetivo, que es la igualdad de género. Hay un gran compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos, que se respeten precisamente todos los derechos de todas las personas. Para irnos acercando a nuestro tema, revisemos qué implica vulnerabilidad, que son las características de una persona o grupo y su situación que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de la amenaza. ¿Por qué? Porque nos debe de quedar claro las famosas categorías protegidas, antes sospechosas, que son rasgos de las personas que forman parte de su propia dignidad. No se elige ser hombre, no se elige ser mujer, no se elige dónde nacer, no se elige la orientación sexual, ni tener una discapacidad, ni ser migrante, ni ser indígena. Y estas son categorías de las que las personas no se pueden desprender de hechos, o mejor dicho, no podemos desprendernos de ellas y que por eso se tiende a menospreciarlas. Y es una consideración que debe de estar siempre presente en todas las autoridades de la procuración y de la impartición de justicia y todos los servidores y las servidoras públicas para incorporar lo que le llamamos perspectiva de género. Que este concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad, la exclusión de mujeres y hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, y así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género, y esto es lo más importante, crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género, conforme la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué es importante cuando estamos en el tema de violencia en el hogar, en esta pandemia de incremento de la violencia en contra de las mujeres, analizar lo que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia también determina, que es precisamente la perspectiva de género, que es una visión científica, analítica y política sobre mujeres y hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género. Y promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, y contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de los derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a la representación política, social en los ámbitos de toma de decisiones. Mirar al mundo que nos rodea poniendo como centro las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres. Pero ahí está la pandemia, ahí está el incremento. Por eso esta mirada no es un monopolio solo de las mujeres ni está exclusivamente dirigida a ellas. Hay y debe de haber también violencia en contra de los hombres, pero la que nos preocupa por el gran incremento que se ha presentado en esta pandemia es precisamente la pandemia y la
violencia en contra de las mujeres en este ámbito que debería de ser el más seguro, que es el hogar. ¿Cómo identificarla y cuáles serían las estrategias o algunas reglas para poder evitarla? Este principio constitucional, cómo hacerlo realidad en la sociedad en su conjunto, cómo hacer realidad este artículo constitucional que determina con claridad la igualdad y que queda prohibida la discriminación por los motivos que ya los hemos señalado. Cómo hacer realidad esta igualdad estructural que deberíamos también nosotros de poder establecer, porque la igualdad formal y material ya la tenemos. ¿Cómo implica estos principios fundamentales? La igualdad entre los iguales, la desigualdad entre los desiguales, que implica proteger a las personas sin distinción. ¿Cómo hablar de igualdad o de equidad? Igualdad o diferencia. Reconoce la igualdad explícitamente los derechos para hombres y mujeres que reciban el mismo trato y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos humanos, igualdad jurídica, igualdad de jure. La igualdad iguala las diferencias de las personas entre hombres y mujeres. Equidad implica la adopción de acciones positivas para equilibrar sistemas asimétricos entre hombres y mujeres, que es lo que le llamamos igualdad sustantiva o igualdad de facto, que reconoce las diferencias de las personas y favorece a los desiguales de hecho. Para esto tenemos que identificar estos tipos de violencia, tales como psicológica, acto o omisión que trasciende a la integridad emocional. Veíamos que debemos tener un empoderamiento psicológico, una estabilidad psicológica y también económica. Y entonces, esta violencia psicológica, que es acto o omisión que trascienda a la integridad emocional y a la estabilidad psicológica de la mujer, que causa a la víctima depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima, incluso hasta el poder, hasta el suicidio en base al dictamen emitido por los peritos. La violencia física, la fuerza física que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas o externas. La violencia sexual, que es el acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad e integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la mujer, denigrándola y considerándola como de menor valía o como objeto. La cosificación de las mujeres, en base también al dictamen emitido por los especialistas. La violencia patrimonial es esta acción o omisión que daña intencionalmente el patrimonio de la mujer o afecta la supervivencia de la víctima. Puede consistir en la transformación, sustracción o destrucción, retención o distracción de objetos, o sea, destruir lo que se tiene. A contrario, la económica es la acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas o la percepción de un salario menor por igual trabajo. Hay un tema interesante que no voy a profundizar, que es la violencia obstétrica, aquella maltrato que sufren las embarazadas al ser juzgadas, atemorizadas, y también que se presenta en la esfera de la sociedad. También la violencia política, que es el conjunto de acciones o omisiones que causan daño a la mujer, que tenga por objeto menoscabar o anular su reconocimiento al ejercicio de sus derechos políticos o prerrogativas inherentes a cargo público. La violencia extrema, esa violencia que hace que reflexionemos. Decíamos, quizás el año pasado, 7 mujeres al día pierden la vida en la República Mexicana. Y empezamos a decir a finales del año pasado, ya son 10
Y en esta pandemia, leía por ahí en las noticias que son 11 mujeres. Esta forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en el homicidio, como el caso de feminicidios, como establece el artículo 331 bis de nuestro código. Pero todo esto se genera ¿por qué? Por esta violencia simbólica, que es reconocida como el tipo de violencia amortiguada, insensible, invisible a través de los caminos puramente simbólicos, de la comunicación, del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento y en último término el sentimiento. Pierre Bourdieu, iniciador de esta noción en los años 70, buscaba demostrar que las relaciones de dominación del género masculino sobre el femenino y entonces establecer la naturalización y la normalización del orden impuesto que ha generado lo que le llamamos violencia simbólica. Y ahora hay una innovación con la utilización de las TICs, la violencia digital, que son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insulto, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos, de índole mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y otros más asuntos personales u otras impresiones gráficas. Se entiende entonces como todos estos actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de contenido sexual sin consentimiento y que esto vulnera. Necesitamos educación digital. La ley Olimpia Asia es conocida. Invito a todas las personas que nos siguen a profundizar más en este tipo de violencia, porque afecta, porque genera aislamiento y rechazo en el contexto social y genera miedo, desadaptación social, síndrome de persecución y quizás una enfermedad de la salud mental. Esto tenemos que estar muy al pendiente en el hogar, porque en esta pandemia estamos recluidos en el hogar al contacto de las TICs, de las redes sociales, y esto en un momento dado es importante y es uno de los tipos de violencia que se están presentando más en la pandemia. Revisemos esta gráfica. Encontramos aquí dos grandes clasificaciones primero, visible e invisible. Violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. Y aquí está la violencia visible en esta pirámide de la violencia, de las formas explícitas que son hasta la violencia extrema, que es el asesinato, y en el caso de mujer, feminicidio, agresiones físicas, violación, la invisible, la humillación, el desprecio, la desvalorización, la ignorancia. Culpabilizar, ese humor sexista, el controlar, el lenguaje, la anulación, los micromachistas, la sociedad patriarcal. Estas formas sutiles. Galtung establece la idea de violencia estructural implica una ampliación semántica de la palabra violencia con el objetivo de mostrar que su amenaza está presente, incluso cuando suponemos que no hay violencia. Por eso tenemos que identificarla y visibilizarla. Esta violencia cultural, que nos referimos a los aspectos de la cultura, de la esfera simbólica de nuestra existencia, materializados en la religión, en la ideología, en el lenguaje, en el arte, en las canciones,
en la ciencia empírica y en la ciencia formal. Hace que la violencia directa y la estructural aparezcan y que tenemos que visibilizar. Miren esta diapositiva. No es mi cuerpo, sino tu mirada. Y miren otra más aún, que nos debe de hacer reflexionar. Y que en un momento dado son cargas que ahí están, el largo de la falda como parámetro de los estereotipos, prejuicios y hasta la comisión de un delito. ¿Cómo identificarla? Pues tenemos un instrumento importante. ¿Conocen el violentómetro? Se los voy a presentar. Y una disculpa si no lo pueden ver bien, pero busquen en cualquier buscador violentómetro y veamos cómo desde hacer bromas hirientes, chantajear, engañar, mentir, ignorar, celar, culpabilizar, ofender, ridiculizar, intimidar, hasta manosear, acariciar agresivamente, empujar, patear, encerrar, amenazar, abuso sexual, mutilar, etc. Esta es una forma interesante de presentarlo. Y ahí nos encontramos lo que ya conocemos sobre las fases, sobre el ciclo o el espiral de la violencia que tenemos que entender y entonces sí tenemos que reconocer. Miren otra presentación que nos ayuda a cómo esto se va incrementando y que tenemos que decir basta. ¿Cuáles son las estrategias que la UNICEF nos presenta? Violencia engendra violencia. Ayer tuvimos un evento organizado por la Universidad de Monterrey, en donde tuvimos la oportunidad de estar la asociación de la Universidad de Monterrey, la doctora Elizabeth Aguilar de CIFAC y la maestra Ceci, que es la directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Y comentábamos que es importante, fíjense bien, que las personas que están, en este caso, más las mujeres que los hombres, pero quien sufre la violencia no nada más es las mujeres, sino también los hombres en un porcentaje menor, son los hijos y las hijas, los menores, las niñas y los niños y las y los adolescentes. Y es importante hablar con los hijos de la situación. Es importante que busquemos que ellos conozcan lo que está pasando. No dije involucrarlos, dije hacerlos del conocimiento de lo que está pasando y que cuidemos. Violencia engendra violencia. Buscar métodos de disciplina positiva. Y aquí voy a hablarles también mucho de un término que tenemos que analizar desde nuestras diversas trincheras, que es autonomía progresiva de los niños y de las niñas. O sea, este compromiso, esta corresponsabilidad, no nada más de hombres y mujeres en el ámbito doméstico, de todo lo que implica las tareas del hogar, sino también esta autonomía progresiva que se tiene que ir generando en los niños y las niñas. Esa sería motivo de otra conferencia. Fomentar los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y resolver las situaciones de riesgo y los desafíos sin apelar a la violencia. Y entonces, utilicemos ahora todas estas herramientas tecnológicas para buscar cuáles son estas diversas formas. Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Por eso les hablé de la violencia simbólica. Por eso les hablo de los micromachismos.
Por eso tenemos que pensar en masculinidades disruptivas, como el término que lo comentaba en la conferencia que tuvimos en la Facultad de Derecho. Vuelvo a repetir, modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Promover y prestar apoyo profesional adecuado. Para esto entonces tenemos que nos buscar ayuda profesional. Pero las personas que estamos cerca tenemos que considerar y hacerle y demostrar a la persona víctima de violencia que no está sola. Y tenemos como sociedad generar que la violencia no es aceptable y que será castigada. Y eso lo tenemos que generar. Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación, adquirir conocimientos sobre la violencia, dónde ocurre, de qué manera, cuáles son los sectores de la población más afectados, con datos desagregados, con datos que deben de ser perfectamente protegidos en la disociación de los mismos. Resulta imprescindible para planificar y diseñar estrategias de intervención y fijar estas metas numéricas y plazos para vigilar el proceso logrado y eliminar la violencia. Miren, ¿qué tendríamos que reflexionar aquí? Cambia tus palabras, cambia tus emociones. No digas encerrado, sino vamos a decir protegido o protegida, con lenguaje incluyente. Confinada, no, salvando vidas y salvando mi vida. Fin del mundo, no, un nuevo mundo y una nueva forma de ver las cosas. Desgracia, no, cambio. Problema, no, oportunidad. Miedo, fe. Soledad, autoconocimiento. Aburrimiento, mejor démosle la vuelta a la creatividad. ¿Cuál es la solución? La solución de violencia extrema es denunciar. Ahí está el Instituto Estatal de las Mujeres, los institutos municipales que están, hay guías, acabo de subir en mi Facebook un video que el Instituto Estatal de las Mujeres lo da a conocer del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde va llevando, no está sola, tienes con quién contar, puedes hablar al 911, puedes ponerte en contacto con asociaciones protectoras de mujeres, alternativas pacíficas, por ejemplo, puedes ponerte en contacto con los institutos municipales, con el 911, con las autoridades municipales, con autoridades estatales. Y para prevención, para la solución de la violencia, es importante que veamos la educación. Educar en la corresponsabilidad del ámbito doméstico. Educar en que las niñas y los niños tienen el mismo valor. Las niñas y los niños tienen que tener corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Las niñas y los niños, este lenguaje incluyente que nos enseña a visibilizar. Y miren, es el conocimiento de que existen formas distintas de relacionarnos, de tratarnos, de estar y de ser. La cultura de paz promueve el conocimiento de la paz como algo posible, como algo que vivimos en el día a día y que podemos conscientemente vivir. Hay que detener la violencia. Vamos a revisar la palabra resiliencia. En psicología es la capacidad que tiene
una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente. Lo que estamos viviendo en la contingencia, en esta pandemia del COVID-19, y es la resiliencia potencia la felicidad. ¿Cómo? ¿Cuáles son estos tips y estas reglas que me gustaría fomentar en cada una de ustedes? La cultura de paz, que son tradiciones, costumbres, creencias y valores basadas en el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos para todas las personas, entre otros elementos. Tiene que ver con la herramienta del diálogo. Por eso, la autonomía progresiva que tenemos que ir generando y la corresponsabilidad de las diversas tareas que los que vivimos en un hogar tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para la solución efectiva y pacífica de los conflictos. Es importante incorporar en el análisis del conflicto una perspectiva de género. Una perspectiva que es esta metodología que me permite identificar estas asimetrías de poder. Pero encontremos e identifiquemos cuál es el conflicto para buscar la solución. Primero, no mezclemos conflictos, sino es importante identificarlo. ¿Y cuáles son tips para ello? Escriban. Para poder delimitar, conocer, identificar qué es lo que me pasa, la mejor recomendación que les puedo hacer es escribir lo que nos pasa. Leerlo, releerlo y ahora sí identificar los elementos para poder entonces que me permita un diálogo eficaz y constructivo sobre cuál es el conflicto. Sé que me dirían los que me están siguiendo, pero si ya hay violencia física, pero si ya hay violencia sexual, ¿cuándo va a tener tiempo de escribir? Y estoy totalmente de acuerdo, entonces ahí hay que buscar ayuda. Estamos hablando entonces de parámetros distintos conforme a los niveles de violencia que cada una de las personas o de las familias estén viviendo. Pero para ello necesitamos entender perfectamente en qué nivel del violentómetro estoy. Por eso este material les puede servir para la búsqueda de esa información. La cultura de paz rechaza la violencia como forma de relación. Promueve el respeto como plataforma base, junto con la tolerancia, el diálogo y la educación en el conflicto. Esta forma de tolerancia, de respeto, de líneas claras en las convivencias, tenemos que generarlas y tenemos que fomentarlas. Vuelvo a decirles, busquemos ayuda de la multidisciplinariedad de las diferentes disciplinas. Las TICs tienen su lado positivo. Este acceso a la información, tengo que solo validarla. ¿Y cómo la puedo validar? Pues buscando coincidencias. Me permitan precisamente llegar a fomentar en el hogar un ambiente de respeto, de tolerancia
de diálogo y de educación. La UNESCO ha determinado que la paz es posible. Así como hemos aprendido violencia y hemos normalizado la violencia, así también la paz enseña. También, como hemos normalizado la violencia por observación y por imitación, vamos entonces a aprender la paz. Esta paz que hemos de generar en nuestro ambiente que nos rodea. Pero una paz que tengo que buscar primeramente de manera interna. Hay una serie de informaciones en las TICs, en las redes sociales, que nos puede ayudar para la búsqueda de nuestra paz. Por ahí está circulando un comercial en donde dice respira, cuidado con el toque sexista que se le da a este tipo de recomendaciones. Pero depende del nivel, lo decía la doctora Elizabeth Aguilar ayer, depende del nivel en la situación que nos encontremos. Si podemos respirar hasta 10 para poder entonces encontrar esta forma de fomentar la paz y esta forma de erradicar la violencia, porque podemos aprender la paz. Sensibilizar sobre el significado de la masculinidad. ¿Qué implica esta supravaloración de lo masculino, infravaloración de lo femenino que se ha perpetuado en un sistema patriarcal? No es lo adecuado. Tampoco supravalorar lo femenino, infravalorar lo masculino. No. Implica asumir una masculinidad positiva que también debe de ser aprendida por los niños y las niñas en esta corresponsabilidad de ser proveedoras y proveedores, o bien esta corresponsabilidad de lo que implica el ámbito doméstico, de lo que implica el cuidado de niñas y niños, de lo que implica el cuidado de los adultos mayores. Sensibilizar, repito, sobre el significado de la masculinidad, su influencia en la valoración, identidad y comportamiento de los hombres, reflexionando sobre las consecuencias que esto tiene para la vida familiar, laboral y especialmente para la prevención y atención de la violencia de género. Promover la implicación de los hombres a favor de la igualdad de las mujeres y de los hombres. Y vuelvo a decir, para ya ir concluyendo, para que esta oportunidad de identificar la violencia en el hogar y estos pequeños tips, pequeños pero que si los asumimos van a ser tan importantes para cada una de las familias, de las personas que nos están escuchando. La paz es posible, la paz se aprende, la paz se enseña por observación e imitación y lo podemos lograr. Para los casos graves que van a ser o que ya están, no estás sola. Siempre tienes a alguien que te apoye y hay que saber utilizarlo y hay que buscar ayuda. ¿Cómo identificar la violencia en este tipo de pandemia en donde se nos han modificado nuestras costumbres y tenemos que aprender a priorizar el cuidado de la salud y donde, como debe de haber en muchos de los hogares,
una serie de problemas económicos. Tenemos entonces que identificar que las tecnologías nos ayuden y utilicemos los recursos que desde la función pública se ofrecen y utilicemos conferencias como esta y como las demás que ofrece el Consejo de la Judicatura para poder ocupar nuestro tiempo en algo que nos pueda ayudar para cumplir con este compromiso que tenemos todas y todos de ser mejor persona y de tener un ambiente libre de violencia y que nos ayude a estas reglas a poder evitar. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico y que he disfrutado y que espero que ustedes también la gran oportunidad de conversar en estas nuevas formas de tener esta interacción con las redes sociales y que el Poder Judicial asume esta forma de poder llevárselos. Y yo le agradezco infinitamente al Consejo de la Judicatura y al Instituto de la Judicatura esta oportunidad de poder comentar algunas guías de respuesta para poder solucionar esta problemática. Busquemos ser felices. Muchísimas gracias.